Bienvenidos todos a Dogma 440. Hoy tenemos una invitada muy especial. Tenemos a María Catalina Prieto, que es gestora cultural y va a tener muchas cosas interesantes que contarnos sobre Colombia, sobre las orquestas de allí, estrategias para acercar a la audiencia a este género musical, liderazgo, etc, etc. Va a ser un episodio muy especial, así que nada, os animo a todos a quedarlo y a que os quedéis y a que lo disfrutéis. Pues nada, María Catalina, muchísimas gracias por estar aquí y espero que te lo pases muy bien. No, a ti mil gracias por la invitación, un privilegio, soy fan, te sigo en redes hace mucho rato, creo que eres una de esas cuentas que realmente es muy juicioso con el tema de la divulgación musical, así que bueno, no, un placer tremendo estar acá. Genial. Pues nada, cuéntanos un poquillo para quien no te conozca, un poco quién es María Catalina, qué estudiaste, cómo ha sido tu trayectoria hasta que has llegado a la actualidad. Bueno, yo soy músico, originalmente soy flautista, eso dice mi título, aunque hace muchos años ya no toco. Y como a muchos de nosotros me pasó que terminando la carrera me di cuenta que de esto no iba a vivir. Y que tampoco era tan buena. Entonces empecé a buscar qué posibilidades había y qué otros talentos tenía y descubrí que existía la administración de las artes. Estudié administración de empresas culturales aquí en Barcelona. Y a partir de ahí empezó un camino que fue un camino muy interesante, que era como de alguna manera poder facilitar y posibilitar la vida para que los músicos pudieran hacer su arte y para que la gente pudiera acceder a la música de alguna manera. Entonces trabajé en Bélgica, en distintas organizaciones, en coros, en festivales. Luego regresé a Colombia, trabajé con el Ministerio de Cultura. Trabajé con el Departamento de Estado de Estados Unidos como especialista en cultura y después llegué al mundo de las orquestas otra vez. Fui subdirectora de Filarmónica de Bogotá durante varios años y luego la vida me trajo a Medellín, primero como subdirectora y ya como directora ejecutiva. Eso es como el resumen de lo que ha sido mi carrera. Ya llevo 15 años trabajando en orquestas y aunque esto es una obstinación, yo creo que las orquestas en teoría no deberían ya, pues cuando tú lo miras desde el punto de vista de un modelo de negocio es una obstinación. Creo que no hay nada más poderoso que una orquesta, entonces sigue siendo mi llamado estar aquí. Entonces, bueno. Interesante. O sea, empiezas ahí, ¿no? En Colombia. Sí. Vienes a estudiar a Barcelona, luego haces ahí tus picos por el mundo hasta que vuelves a Colombia, ¿no? Es verdad. De nuevo. Interesante. Y así, en el propio contexto, en toda tu esta trayectoria, si tuvieras que decir qué cosas funcionan, qué cosas no funcionan en la gestión de la cultura, así a grosso modo, aunque profundicemos ahora en cada uno de los puntos, por tener un plano general. Yo creo que en general, cuando hablamos de la gestión de la cultura en general, sin irnos a música, arte, teatro, danza, creo que finalmente hay dos tendencias en últimas de la gestión de la cultura, la tendencia anglosajona y la tendencia centroeuropea. Creo que son como las dos escuelas que hay. Y la tendencia centroeuropea, que es la que tenemos en Latinoamérica, creo yo que está muy agotada. ¿Por qué? Porque efectivamente el Estado no puede financiar absolutamente todas las iniciativas que existen. Entonces, creo que está agotada. Mientras que la anglosajona, que básicamente es una gestión de la cultura que está pensada en cómo la empresa privada, las personas naturales pueden entrar a ser corresponsables de la financiación. Creo que hacia allá van a terminar yendo todas las orquestas y todas las organizaciones culturales en general. Y lo he visto en los últimos 3 o 4 años, empiezan a buscar la posibilidad de cómo tienen nuevas fuentes de ingresos, cómo dejan de depender del Estado, y aquellas que solamente dependen del Estado en muchos casos se han cerrado. Mira el caso de Alemania, cuántas orquestas han cerrado en los últimos años, el caso de Holanda, que se empiezan a fusionar orquestas porque no hay recursos para todo el mundo. Entonces sí creo que efectivamente ese modelo totalmente financiado por el Estado va a ir desapareciendo. Eso es una de las cosas. Lo otro que creo que funciona es este sentido de comunidad. Es decir, yo creo que las organizaciones culturales que han funcionado en los últimos años son aquellas que no creen que tienen la verdad absoluta, y que se paran desde esa posición de yo tengo la razón, yo sé lo que tú necesitas, estoy haciendo formación de públicos. Ya solamente la palabra formación de públicos implica que yo soy un sabio y tú no tienes ni idea y yo tengo que enseñarte. Entonces,
creo que las organizaciones que han comprendido que efectivamente hay que leer el entorno, hay que leer la manera como la gente accede a la oferta cultural, lo que la gente necesita, son aquellas organizaciones que realmente están yendo hacia donde es y que están teniendo público, que están teniendo ingresos y que están realmente pudiendo hacer su labor. Yo creo que ese es un punto del que no hablamos mucho y es esa construcción de comunidad. Eso muchas veces desde el mundo de la cultura. Yo estudié gestión cultural en máster en la Universidad Europea, aunque no me dedico específicamente a ser gestor cultural, pero sí como que estudié eso también y tal. Muchas veces ha habido mucho debate sobre si debería considerarse a la cultura como un bien de mérito que nunca va a resultar rentable y que como la cultura es un derecho, de algún modo parece que el Estado, mecenas privados o quien sea, parece que tienen medio la obligación de subvencionarlo. Sí. Y están los que piensan que no, que tendrían que generar su propio dinero y todo esto. Tú, por lo que me estás diciendo, imagino que yo estoy en la mitad. Es un equilibrio. Yo estoy en la mitad. O sea, yo creo que efectivamente uno tiene que garantizar el acceso. Y eso, en últimas, tiene que ser una responsabilidad del Estado. Pero creo que efectivamente también las organizaciones culturales tienen una responsabilidad, no de ser rentables, pero sí diría yo sostenibles. Yo creo que el sector social jamás va a ser rentable. Creo que la rentabilidad es otra. Yo creo que hay un retorno social de la inversión que somos muy malos en medir, dicho sea de paso. Creo que el sector cultural y el sector social está lleno de muletillas. Como un niño que empuña un instrumento jamás empuñará un arma. Los datos nos dicen que eso no es cierto. Los datos nos dicen que empuña los dos. Empuña el instrumento y empuña el arma. Pero nos gustan mucho esas frases de cajón y no tenemos los datos para soportar esas teorías. Entonces, y luego muchas de esas teorías también son muy clasistas, etnocéntricas. Exactamente. Ahí es donde está el meollo, ¿no? Yo muchas veces, yo no quiero que la música salga de los colegios, ni mucho menos, pero cuando a veces hablamos de música en los colegios, parece que nos referimos únicamente a un estilo musical. Y yo cuando a veces he pedido, vale, pero ¿y por qué tiene que ser la música clásica y no el jazz o rap o cualquier otro género? O sea, ¿qué justificación hay para...? O sea, con esa pregunta incómoda que yo a veces hago, intento plantear el hecho de que igual la educación tampoco es la panacea, porque siempre le echamos el muerto a los profesores de, bueno, pues ellos que hagan algo, ¿no? Y al final todo esto tiene que ser un ecosistema que en su conjunto funcione bien, pues si no es imposible. No, y además, ahora que lo dices, hay otra frase que les encanta, sobre todo en el mundo de la música, es que la gente ya no escucha música clásica, es que la gente no le gusta la música clásica, que no es cierto, no es cierto. Después, si tú miras los datos, justo después de la pandemia, el único género que aumentó y que incrementó la escucha y los oyentes fue la música clásica. ¿Y por qué crees? Yo creo que hay varias razones. Creo que efectivamente la gente necesitaba calmarse, calmar la ansiedad, y existe pues como este imaginario de que la música clásica te calma, creo yo. También creo que hay un fenómeno que ha ido pasando, y es que las nuevas generaciones, bueno, como tú y los menores a ti, son lo que se llama gender blind. Entonces, finalmente lo que hacen el algoritmo, están escuchando en el Spotify o en el Apple Music y te pones música para planchar o música para lavar ropa o música y te pone una canción de jazz, luego te pone un reggaetón, luego te pone un corrido y después te pone música clásica. Entonces creo que eso hace que la gente termine consumiendo música clásica sin darse cuenta. Y yo creo que es por eso que Apple lanza Apple Classical. Apple no va a lanzar un Apple Classical si no tiene los datos de consumo. Pues esto no va a pasar. Pero lo que tenemos que preguntarnos nosotros es, ¿y por qué si la gente está escuchando más música clásica, por qué no está yendo a las salas de concierto? Claro, eso es un temazo. Luego también hay que ver exactamente qué es música clásica. Eso muchas veces lo he dicho, porque si consideramos que John Williams pertenece a eso, exitazo. Claro. Si Hans Zimmer pertenece a eso, exitazo. Si la mayoría de las bandas sonoras de videojuegos pertenecen a eso, exitazo. Hay un compositor de una saga de videojuegos que se llama Final Fantasy, que hizo 3 sold-outs seguidos en Londres, con la Filarmónica de Londres, que se llama Nobuo Uematsu. Sí, lo vi. Y yo dije, coño, claro. Pero si parece que la solución también está. También hay como mucho prejuicio que se consideran como músicas menores, tal. Profundizaremos en eso. Por entrar ahí un poco más concretamente en tu historia de gestión cultural, me habías hablado de ese equilibrio, ¿no?
Sí. Hay como distintos modelos de gestión, ¿no? Muchas veces ha hablado del americano, el que es a través de iniciativas privadas, el inglés, que hay como un consejo de las artes experto que decide, el francés, que hay un ministerio de cultura que lo subvenciona, o directamente el ruso, que es como que está directamente alineado con lo que sea eso, ¿no? No vamos a entrar ahí. Claro. Entonces, si hablamos de cara a lo público, cuando lo público mete mano ahí, siempre se ha hablado mucho del efecto Mateo, que es el hecho de qué curioso que precisamente la mayoría de las personas que acaban gozando de esas ayudas económicas son los que más podrían permitirse el pagar esa entrada. Sí. Yo estoy completamente de acuerdo. Y creo que ahí hay un peligro. Y es cómo hacemos precisamente con este modelo mixto que yo te propongo, que no es ni lo uno ni lo otro, sino es como en la mitad. ¿Cómo hacemos para que esos recursos que vienen subvencionados del Estado efectivamente respondan a lo que debe ser el Estado? Y es que aquellos que no tienen la oportunidad de acceder a la música clásica, que jamás han visto un cello, que no saben la diferencia entre un fagote y un oboe, puedan realmente acceder a ello. Y yo creo que eso sí lo tenemos que hacer las organizaciones. El Estado no se va a poner a ponerte esas condiciones, debería, porque es su trabajo, pero si no, deberíamos decir, bueno, ¿qué vamos a financiar con lo que viene de lo público y qué vamos a financiar con lo que viene de lo privado? Porque claro, por ejemplo, en el caso de nosotros, hay cosas que es muy fácil venderle a un privado. Entonces, si yo voy a hacer un concierto de bandas sonoras o de John Williams versus Hans Zimmer o lo que sea, o una fusión con una banda de rock, pues claro que eso es fácil vendérselo a una marca porque ellos quieren estar ahí, porque lo conocen, porque hablan el mismo idioma. Pero ahora, si digo que quiero celebrar los 150 años de Shostakovich, es más difícil. Y si digo que quiero llevarlo a una comuna alejada, donde muchos de las personas que allí habitan nunca han podido llegar como a la ciudad y no pueden ir al teatro porque está demasiado alejado, bueno, eso es más difícil que una marca lo quiera patrocinar. Eso debería subvencionarlo el Estado y tendría sentido. Entonces, por eso es que yo te propongo ambos modelos, porque sí creo que nosotros, aunque no seamos públicos y seamos una organización sin ánimo de lucro privada, siempre si trabajamos en esto tenemos una vocación social. A menos pues de que efectivamente seas como esta orquesta que existe aquí que solamente hace bandas sonoras, ¿cómo se llama? Sí, Film Orchestra. Exactamente. Digamos que eso es muy claro, que es un negocio y está también bien. Creo que ese tipo de iniciativas no hay que verlas como enemigas, nos ayudan. Finalmente la gente se acerca a esto. Pero todos los demás creo que tenemos una vocación social y es así como tenemos que decir, listo, qué programas y qué líneas de trabajo tenemos que están pensados para aquellos que no tienen oportunidades y cuáles sí están pensadas para la gente que quiere igual ir al teatro y disfrutar pues de una tradición que desde el siglo XIX está hecha para ver quién está yendo a la sala y bueno, uno puede tener o no diferencias con eso, pero creo que tampoco podemos entrar en un punto que yo creo que también está ese peligro de excluirlos a ellos. Es decir, tampoco, yo creo que esto tiene que ser completamente incluyente con todos, con los que tienen con qué pagar y podrían irse al Met y los que no tienen ni siquiera idea de que existe una orquesta. ¿Y cómo podemos ser incluyentes con esa gente? Mira, nosotros lo hemos hecho pensando en distintos programas. Entonces, que van desde el repertorio, por supuesto, pero también la manera como llevamos ese repertorio. Porque es que, mira, yo estaba en Washington hace 6 meses y estaban haciendo un programa. Dije, bueno, van a hacer la música de John Williams, la música de Star Wars, no de John Williams, sino de Star Wars. E iban a coger distintas obras de todas las películas. Dije, pues está buenísimo, vamos a ver qué es lo que están haciendo. Pero no funcionó y la gente se iba en el intermedio y yo decía, ¿pero por qué? Pues claro, porque si tú solamente cambias el repertorio, pero lo haces en la misma sala, con los músicos vestidos completamente encorbatados, totalmente serios, el director no tiene ningún tipo de interacción con el público, no hiciste nada, solamente cambiaste el repertorio. O sea, si vas a hacer eso, por lo menos invita a la gente a que se vista de Star Wars, que el director, por lo menos la batuta sea una espada, que interactúe. Si haces eso, los puristas te van a crucificar. Claro, porque van a decir que la tradición es así, que... Pero
lo que hay que decirles es, listo, si usted quiere lo purista, fresco, dentro de 8 o 15 días hay un programa para usted. Esto está pensado, si usted quiere venir, bienvenido, pero esto es distinto y no tiene intermedio. Y bueno, un poco como lo que ha hecho New World Symphony, que es, entra a la sala con tus bebidas, puedes comer durante el concierto. Yo creo que hemos puesto demasiadas barreras, César, demasiadas barreras, y nos sentimos orgullosos de esas barreras. Entonces, pero ¿quién va a querer ir a un lugar a que te insulten, a que te traten de ignorante? Y yo sigo viendo, el otro día estaba viendo una cuenta de un chelista influencer que se sentía totalmente orgulloso de eso, de mirar mal a la persona del público que aplaude entre movimientos. ¿Por qué? Si tú te pones a pensar, nosotros nos sentimos muy orgullosos de este ritual, pero es un ritual que si tú no conoces, venga, que es difícil. O sea, llegas a un teatro. Mucha gente nunca ha pisado un teatro, por lo menos en los contextos latinoamericanos. Acá creo que es más difícil, pero mucha gente que ni siquiera sabe cómo vestirse, que piensa que tiene que vestirse con collar de perlas, traje de terciopelo y corbatín. No es cierto, pero tienes ese imaginario. Luego llegas, no sabes muy bien qué es lo que está pasando. Hay un montón de señores sentados y señoras sentados, hacen un ruido extraño. Tú no sabes qué es lo que sucede. Luego empieza a sonar una música que no tienes ni idea porque no tiene letra. Entonces tú no sabes qué es lo que está pasando, no sabes en qué momento se compuso. Si de pronto te gustó lo que está sonando y te emocionas y aplaudes, en el primer momento que hay un silencio, el señor de al lado te mete un codazo y te dice que ahí no puedes aplaudir. Son una cantidad de cosas que tú dices, mira, la tasa de retorno de la gente que va por primera vez en un concierto de música clásica es muy baja en el mundo, porque la gente siente que está como mosco en leche, que no pertenece allí. Finalmente tú no puedes decirle a la gente que pague una boleta para sentirse mal y sentirse incómodo. Uno quiere sentirse bien. Mira, por ejemplo, un partido de fútbol. Yo hago mucho la comparación. Tú tienes la opción de ser un experto. Yo de fútbol no sé nada, advierto. Pero tú tienes la opción de ser un experto y decir, sí, están jugando a defensa, 4-3-5. Si tú lo quieres hacer, perfecto. Pero si no, y solamente quieres disfrutar del ritual, solamente sabes que están los verdes y los rojos y que el que meta más goles en el otro lado gana y ya, y te emocionas y gritas cuando quieras y lo disfrutas y vas con tu familia. ¿Por qué no podemos ser iguales? ¿Por qué no podemos simplemente abrir la puerta a que la gente sienta lo que quiera sentir? Si te quieres dormir porque has tenido un día sumamente largo y allí encontraste la relajación porque es el único lugar en donde de alguna manera tienes tranquilidad, pues bienvenido, ven y roncas, no pasa nada. Pero ¿por qué nos molesta tanto que la gente crear espacios para que la gente simplemente disfrute lo que nosotros hacemos? Claro, eso tiene mucho que ver con la tradición. Eso ya a veces desde la cuenta trata este mismo tema, en el que el silencio y el protocolo era una seña de distinción de clase. Y hablaba como porque es curioso, ¿no? Como cuando nace la ópera italiana, veneciana, de solistas y tal, o sea, eso era un descontrol. O sea, eso la gente iba a comer, de todo. ¿En qué momento cambia todo eso? Cambia sobre todo en el siglo XIX, cuando hay una clase burguesa como que asciende, y ellos por querer desmarcarse de lo que eran los music halls, que eran teatros en los que había todo tipo de espectáculos, incluso de magia y de todo, pues el silencio se convirtió en una distinción de clase, porque había incluso una vinculación directa con el respeto y la solemnidad religiosa, ¿no? El silencio hasta ese momento solo existía en la música de iglesia. Ahí o te callabas o te callabas. En lo demás se percibía como un espectáculo. Entonces, claro, es algo que ha cristalizado en el siglo XIX y se ha convertido como en algo de clase, erudito y tal. Entonces, claro, intentar romper con eso es chocar en el hueso, ¿no? Sí que me parece muy interesante lo que dices de proponer distintas opciones. Quien quiera ir a un concierto más conservador que vaya, quien quiera probar un programa más, o sea, no tiene por qué ser incompatible. Otra pregunta que yo te quería hacer es, al menos aquí en España hay mucho dinero que va a las instituciones culturales, sobre todo de música clásica. Puede que para algunos les parezca que es poco, para otros les parezca que es mucho, pero lo que está claro es que ese dinero fluye, porque si no habría muchas instituciones que no sé cómo se mantienen, viendo a veces el público que va, que no es tanto, ¿no? Tú que tienes tanta experiencia en eso, ¿en qué se va el dinero?
es que el dinero no es suficiente, el dinero se despilfarra, no se invierte en lo que se tendría que invertir, porque está claro que cuando vas a una sala de conciertos y la mayoría es un valle de lomos plateados, dices, hostia, ¿qué está pasando aquí? Bueno, mira, primero es que somos muy costosos porque somos gente. Entonces, efectivamente, cuando tú tienes una orquesta como las orquestas de acá, de 100 músicos, 110 músicos, pues ahí sí que se va el dinero. Segundo, cuando tienes unos sindicatos tan fuertes que tienen unos derechos adquiridos de tantos años y que, digamos, algunos son, digamos, como te diría yo, como terquedades. Yo recuerdo cuando yo trabajaba en Filarmónica de Bogotá, que tenían un sindicato muy fuerte, medían el nivel de vatios de la luz. Y si la luz no tenía los suficientes vatios, no tocaban. Vamos, que eso ya es demasiado. ¿Sí? Entonces, claro, también para garantizar todas esas condiciones sindicales se va mucho recurso. En mantenimientos de instrumentos se va mucho recurso. En seguros de instrumentos se va todos los recursos del mundo que tú quieras. Entonces, claro, es costoso. Es muy, muy, muy costoso, sobre todo por la gente. Los derechos de las partituras, César, es absurdo. O sea, cuando tú tocas algo que tiene menos de 80 años, tienes que pagarle a las editoriales que han hecho de esto un negocio. Pero yo te digo, nosotros hemos pagado muchas veces, pagamos más por la editorial y la partitura que por el director y el solista. Juntos. ¿Cuánto se puede pagar? Por hacernos una idea. Mira, Shostakovich, por ejemplo, Shostakovich puedes pagar 2.500 euros solo por un concierto sin grabación. Si grabas, tienes que pagar un poco más. Wow. Y tienes que pagar además el envío porque no te lo mandan digital. Estamos en el siglo XXI y no te lo mandan digital. ¿Y eso a quién le llega ese dinero concretamente? A la editorial. Ah, es la editorial. No son familiares o aunque queden del compositor. A la editorial. Es la editorial. Hay algunos casos, por ejemplo, Karl Orff, sí son los nietos, pero casi siempre es la editorial. Y es un negocio que está muy bien montado. Porque lo que te digo, o sea, son 2.500 euros, más tú pagas el envío por DHL, pueden ser 1.800, 2.000 euros. Estás pagando casi 5.000 euros por un pedazo de papel. Wow. Y además de eso tienes que pagar los derechos de la sociedad colectiva de autores. Aquí pues sería las GAE, allá Saico, pero además de eso tienes que pagar eso. Entonces es una locura, Porque, o sea, ¿cuántos gastos y beneficios por lo general, así un poco estándar, lo que es un concierto de música clásica? O sea, ¿cuánto cuesta montar un concierto y cuánto se suele sacar? O sea, ¿suele ser positivo o la mayoría de las veces es negativo? No, casi siempre es negativo. Casi siempre es negativo. O sea, tú con taquilla nunca puedes cubrir los gastos. ¿Cuánto se puede sacar en taquilla, más o menos? Aprox. Es que depende tú cuánto vas a... qué tarifa tienes. Porque claro, ahí es cuando empieza a pelear yo quiero tener una tarifa de boletería que me traiga unos ingresos importantes o quiero poner una tarifa que le permita a todo el mundo acceder. Yo, por ejemplo, prefiero poner una tarifa que le permita a todo el mundo acceder. Entonces, si yo tuviera un lleno total, la sala de nosotros tiene 1.640 sillas. Con un lleno total, yo podría llegar a tener un ingreso de taquilla de 45 millones de pesos. Te estoy hablando de 10.000 euros. Con eso pues no pago ni el director. Sí, no, la orquesta nunca la pagué, o sea, el director. Y entonces, ¿todo el dinero extra dónde sale? En el caso nuestro, patrocinios del sector privado, banca, seguros, personas naturales, fundaciones, una pequeña parte de la alcaldía de Medellín y otra pequeña parte del Ministerio de Cultura. ¿Cuánto puede poner, por ejemplo, tienes un banco? O sea, ¿cuál es el dinero normal? ¿Eso que se suele poner por temporada? ¿Te financian una temporada? Sí, financian el año. Financian el año y ellos buscan cuáles son las contraprestaciones que les interesan. Entonces, ellos dicen, bueno, venga, queremos, no sé, financiar todos los conciertos en teatro, pero también queremos financiar lo que ustedes hacen en las iglesias por toda la región. ¿Cuánto pueden soltar? Mira, eso puede ser en euros, 250.000 euros al año. ¿Y ellos qué ganan financiando eso? ¿Es pura filantropía? Es pura filantropía. No hay ningún beneficio económico que se lleven. No.
No. Digamos que últimamente en Colombia tenemos un incentivo que se llama CoCrea, que básicamente lo que pretende es que tú puedas tener una deducción de impuestos mucho más interesante. Es un descuento del 160% si inviertes en cultura. Uh-huh. Pero digamos que las empresas que han invertido en cultura, particularmente Medellín es una ciudad que tiene unos empresarios extraordinarios que han creído siempre en eso. No les interesa tanto porque dicen igual lo quiero hacer, igual quiero apoyar la cultura. En otras ciudades sí que efectivamente lo están empezando a hacer por el beneficio y está bien, o sea, cada uno lo hace por lo que le interesa, entonces finalmente termina pagando mucho menos impuestos y además de todo queda bien porque está apoyando la cultura. Claro, ahí está la gran diferencia entre mecenazgo y publicidad, ¿no? Exactamente. Está el que suelta pasta simplemente porque confía en la causa y el que quiere que se le devuelva. Si tú tuvieras que recortar en algo y ese mismo algo lo invirtieras en otra cosa dentro de todo esto, ¿qué sería? Si tuviera que recortar en algo. Qué difícil esa pregunta. O sea, ya por lo que has dicho antes, parece que lo de las partituras... Lo que pasa, César, es que yo creo en... Y esto te va a sonar un poco Paulo Coelho, pero yo creo en una política de la abundancia. Entonces, creo que la figura, en vez de recortar, es que creo que me pueda traer más ingresos. Entonces, cuando yo entro en una organización en crisis, la que sea, la intuición de mucha gente es eso, que recorto. Mi intuición es qué hago nuevo, qué hago distinto para traer nuevos ingresos que no están entrando. Vale, pues ¿cuáles serían tus top 3 medidas? No, así generales que tú creas que... Sí, mira, yo creo que siempre producciones que incluyan más artes son muy potentes, porque te permite también hacer cruce de públicos, porque te permite hacer cosas distintas. Entonces, si le incluyes danza, si le incluyes teatro, si le incluyes circo... Pero eso también es más pasta. Sí, pero también te la va a traer. Ajá, vale. Es que yo creo que ese es el problema. Pero cuando tú dices, no, es que yo me da susto, no. Prefiero decir, listo, me voy a meter con esto y sé que esto me va a permitir tener nuevos patrocinadores, tener los que ya me patrocinan, que me patrocinen un poco más, como unos proyectos específicos. Y eso, o sea, cuando tú mezclas disciplinas, funciona muy bien, porque entonces hay uno que no es tan fanático de la música clásica, pero sí que es fanático del baile o de la danza, tienes uno que es muy fanático del arte visual y entonces tú solamente por ponerle unas cosas adelante ya enriquece la experiencia. Entonces eso es muy potente. Segundo, vincularte con algo que le importe a la gente. ¿Por qué? Porque, vuelvo al cuento, finalmente España es un país muy culto en medio de todo. Pero en Colombia vamos a ver que hay muchísima gente que jamás ha escuchado música clásica, que no se crió con música clásica, y no te estoy diciendo solamente gente pues poco educada o gente poco formada. No. Los grandes ejecutivos o los tomadores de decisión, hay muchos que jamás han escuchado música clásica. Entonces, como digo yo, finalmente los oboístas nos importan a 3 personas en el mundo. Pero ya si tú hablas de una causa social como el medio ambiente, o si hablas de la pobreza, o si hablas de, qué sé yo, la diversidad, son cosas que el mundo, la persona de a pie entiende. Entonces, cuando tú tocas a través de la música clásica un tema que la gente entiende, es mucho más fácil conseguir recursos. Y además de todo, estás haciendo algo que está bien. Entonces, eso es algo que funciona muchísimo, porque tú con la excusa de un tema que para la gente es normal, pues finalmente tú lo sabes mejor que yo. Cuando tú miras absolutamente cualquier tema en la historia de la música, ha inspirado a algún compositor a hacer una obra. No importa, te lo digo, la naturaleza tienes un montón, medio ambiente tienes un montón, las abejas tienes un montón, los celos tienes un montón.
La diversidad tienes un montón. Las luchas políticas tienes un montón. Entonces, finalmente es solamente una cuestión de discurso, ¿sabes? Y si tú eres capaz de contar una historia y decirle a la gente, hombre, es que no hay ninguna diferencia entre la ópera del siglo XIX y la telenovela del siglo XXI. Uh-huh. Eran los mismos temas. Entonces, siempre hay infidelidad, siempre hay un asesinato, siempre hay... pero no hemos sido capaces de contarle a la gente para engancharla. Uh-huh. Entonces, para mí, esas son las tres cosas fundamentales. ¿Y qué opinas de...? Eso es algo que yo a veces he traído a la palestra. Los divulgadores digitales o los creadores de contenido, por ejemplo, aquí en España me sorprende mucho. Aunque, bueno, hay algunas instituciones que cabezan el paso un poquito más. Yo sé, por ejemplo, yo recientemente he sido contratado por Universal, el sello discográfico, sí, porque me interesaba que hiciera vídeos para ellos. Pero me sorprende mucho que la mayoría de las instituciones de música clásica de este país parece que no tienen en cuenta a los creadores digitales, cuando esos creadores digitales han demostrado llegar a millones. O sea, yo sin ir más lejos, ni siquiera yo soy Jaime Altozano, que sería así como un poco el Prime, sí, el Pokémon legendario. Pero yo, por ejemplo, en mi cuenta tengo 2 millones de reproducciones al mes. Que seguramente si comparáramos eso con medios de prensa tradicional de música clásica y tal, la diferencia sería abismal. Y aún así parece que muchas de esas instituciones no dan el paso. ¿Por qué crees que es? ¿Realmente no resulta tan rentable confiar en estos nuevos creadores digitales? ¿Es porque es un problema de mentalidad? ¿No hay dinero? Yo creo que es un problema de mentalidad. Creo que es un problema de mentalidad y otra vez creo que es un problema de esta superioridad moral. De yo estoy por encima de esto que es un poco cultura pop, que es un poco cultura light, así sea muy profundo lo que se hace. Porque tú miras tu cuenta, por ejemplo, y la investigación que hay detrás es muy profunda. Pero existe esta creencia de estos muchachos no saben lo que están haciendo, esto es cultura pop, esto es muy light, nosotros somos serios, nosotros somos gente seria, nosotros no nos podemos asociar con estos divulgadores porque esto... Y me parece un error gravísimo porque como dijiste tú hace un rato, tú entras y son cabezas blancas, que son los que todavía leen la prensa, que son los que igual van a ir a la sala de concierto, no importa el concierto que estés dando, son esos leales porque les gusta, porque lo disfrutan. Pero ¿qué va a pasar cuando ellos se mueran? Claro. Siempre hay algunos que dicen, bueno, eso se ha dicho siempre. Claro, pero habrá que ver hasta cuándo dura, ¿no? Yo, con esa actitud de la que tú me estás hablando, siempre me acuerdo del caso de marketing. De hecho, me lo enseñó mi profesor de marketing una vez. Lo que pasó con Blockbuster y Netflix, precisamente, ¿no? Blockbuster, o sea, es muy curiosa esa historia, como el creador de Netflix se le ocurrió la idea de hacer Netflix porque le multaron por devolver tarde una película a Blockbuster. Sí. Entonces él quiso crear una empresa en la que esas multas no te las pusieron y las películas te llegaran a domicilio. Él en un primer momento pensaba en enviar los casetes. Otra cosa es que luego por la digitalización, la cosa empezó a petar y hubo un momento en el que Netflix le propuso a Blockbuster hacer algo conjuntamente, porque Netflix estaba empezando a petarlo. Pero Blockbuster tuvo esa actitud de, como tú dices, de soberbio, polla vieja, de tal, sobre todo porque había muchas discrepancias en la ideología, porque Netflix estaba proponiendo ya el modelo que tenía actual, que era pagar una suscripción y tener acceso a todo el catálogo. Y Blockbuster dijo, ¿qué? ¿Qué estás diciendo? Y en lo que más se negó Blockbuster fue en el hecho de que Netflix quería quitar las multas también, porque precisamente eso era el origen. El origen. Y los dueños de Blockbuster dijeron, sacamos más dinero con las multas que con lo que la gente alquila. ¿Cómo vamos a quitar eso, no? Entonces, al final, eso generó que esa visión anticuada de Blockbuster hizo que desapareciera Blockbuster y Netflix ahora mismo sea... Eso, vamos, cuando yo estudié marketing se hablaba mucho de eso, de cuidado con la modernización, con la transición, que es evolucionar o morir literalmente. Totalmente. Y eso lo veo eso por arrastrar una anécdota personal. Cuando yo empecé ahí a tener seguidores con la cuenta y todas estas cosas, había muchas personas que me decían, joder, pero ¿cómo es posible lo que has conseguido tú que eres un chaval? O tú que eres un estudiante, como decíamos todavía, con un móvil. Y yo me acuerdo que una vez en una entrevista contesté, sinceramente no sé responderte si fui yo el que lo hice bien o fue el resto el que lo hizo mal. De acuerdo. Porque, claro, súper interesante todo esto. Si tú tuvieras que cambiar algo en lo que dirías, venga, nos tenemos que modernizar en esto ya,
¿qué sería? ¿O qué cosas serían? No sé si lo has visto en otros países, por ejemplo, cuando has estado en Estados Unidos, o qué exportarías o qué ideas tienes tú de decir, esto lo cambiaría ya. Yo en realidad todo lo que he querido hacer lo he hecho. Uh-huh. Lo que pasa es que termina siendo uno como un pequeño unicornio y solo es difícil. Sobre todo en Latinoamérica, que te digo, seguimos siendo muy conservadores, seguimos siendo muy europeos. Pero yo creo que el camino es ese. Yo creo que el camino es pensar también como una empresa. O sea, cuando tú creas una empresa, te dicen, listo, ¿cuál es su factor diferencial? Las orquestas no pensamos en factores diferenciales. Las orquestas todas queremos tocar Beethoven, todas queremos tocar Mahler, todas queremos tocar Shostakovich. Y yo de alguna manera he dicho, sí, claro, hay que tocarlo, porque efectivamente eso te desarrolla una cantidad de cosas, te hace tener un sonido particular. Pero ¿qué estás haciendo tú por tu música? Entonces, por ejemplo, nosotros decimos, listo, tocamos los Beethoven, tocamos los Mahler, tocamos los Mozart, pero siempre tiene que haber una obra de un compositor latinoamericano vivo. Uh-huh. ¿Por qué? ¿Suele funcionar o a la gente le suele dar igual? Porque es que aquí yo he vivido como a veces cuando se programan incluso de españoles muertos, es cuando la gente se va. Sí, pero también es que hace falta curaduría, César, porque es que hay de todo. O sea, cuando tú dices un compositor latinoamericano vivo, obviamente tienes la música tonal y el tu, pa, 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 pa. Vale, entiendo. Entonces, claro, también tienes que ver, a menos de que estés haciendo un ciclo de música contemporánea, un ciclo que también se vale, vuelvo y te digo, es un coso de nicho. Dices, listo, te vas a jugar y vas por ahí. Pero entonces nosotros combinamos. Entonces a la gente le fascina. Entonces este año que estamos con las 4 estaciones, todos estamos tocando las 4 estaciones en el mundo porque son los 250 años y esto. Bueno, entonces tú le metes a la gente las 4 estaciones de Vivaldi y en la mitad le metes un compositor joven. Pero claro, un compositor que tenga sentido, cuya música no sea tan atonal. Uno tiene también que aprender a leer a su público. No le puedes meter desde cero una cosa que de verdad no esté cercana a lo que la gente considera música. Entonces a nosotros nos ha funcionado muy bien. Y ya hoy en día la gente nos dice, si por alguna razón no hay un compositor latinoamericano, nos dice, ¿qué pasó con la obra latinoamericana? ¿Por qué? Entonces, de hecho, eso nos ha llevado a desarrollar un nuevo modelo de negocio. Y es que volviendo a las editoriales, que te digo que me obsesiona el tema de las editoriales y el negocio, en las conferencias en las que yo he estado en Estados Unidos y en Europa, todo el mundo me dice, el futuro de la música sinfónica está en Latinoamérica. Y yo, buenísimo. ¿Y por qué no tocan obras latinoamericanas? No, porque es que no las conocemos. Solamente conocemos a los latinoamericanos de segunda generación que viven casi todos en Estados Unidos, ¿no? Gabriela Elena Frank y estos. Y me puse a investigar y claro, no hay editoriales de música sinfónica en Latinoamérica. Uh-huh. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Llevamos 2 o 3 años construyendo con estos compositores que tocamos un repositorio, un catálogo de todos estos compositores y vamos a lanzar la primera editorial de música sinfónica en Latinoamérica. Uh-huh. Yo no sé si las orquestas hacen eso, no conozco el primer ejemplo. No, mentira, Sao Paulo lo tenía. Y nuestra apuesta es esa, ser los promotores de los compositores latinoamericanos vivos. Ahí está claro que hay un mercado increíble en Latinoamérica. Yo no fui consciente de él hasta que me hice la cuenta y vi que la mitad de mis seguidores todos eran de Latinoamérica. De hecho, si ves los países que más me oyen, bueno, las ciudades incluso, creo que la primera es Madrid, pero la segunda es Santiago de Chile. Y son un montón de latinas, ¿no? Y yo ahí flipé bastante, ¿no? Claro está que había muchos antecedentes cuando hablas de Arrau, Barenboim, Marta Argerich, ¿no? O sea, ya había ahí musicazos y tal, pero claro, yo no era consciente de la cantidad de público que había ahí. ¿A qué crees que se debe ese auge? Yo creo que finalmente también es como el COVID. Entonces, ¿qué pasaba? Entonces, en el COVID, algo pasaba en España. Bueno, primero pasaba en Italia, luego pasaba en España y 2 semanas después pasaba en Latinoamérica. Entiendo. Es un poco lo mismo. Como que ha llegado un poco con retardo la moda. Claro, por supuesto, allí, ¿no? Por supuesto. Aunque todas las cosas sean mucho más aceleradas hoy en día en el mundo digital, finalmente también hay un asunto que es un asunto de historia y de maduración. Entonces, yo también creo que nosotros
somos demasiado jóvenes como continente y como tradición sinfónica. Entonces, te digo, las orquestas más antiguas en Colombia la más antigua tiene 65 años, que no es nada. Cuando tú comparas los 100 de las orquestas americanas o los 150 de las orquestas de acá. Entonces, creo que tiene que ver con eso, por un lado. Y segundo, finalmente sí creo que hay hoy en día mucha creación en Latinoamérica en todos los sentidos, no solamente en la música, sino también. ¿Por qué? Porque finalmente somos una sociedad rebelde y hay mucha rebeldía y a partir de esos movimientos sociales también hay mucha creación. Entonces, creo que también tiene que ver un poco con eso. Te voy a sacar un tema que va a ser seguramente sensible y difícil de tratar, pero no quiero perder la oportunidad. Claro, yo como español y europeo hay una cosa que me llama mucho la atención y es ¿cómo puede convivir ese amor tan masivo hacia la música clásica, que es música de tradición europea, mientras al mismo tiempo convive un repudio al colonialismo, los españoles, ¿dónde está el oro? Tal, en plan, Sí. ¿Cómo crees que es posible? ¿Es porque obedece a sectores distintos de la población? ¿O hay algo que justifique esa simbiosis o mezcolanza de la que yo no estoy viendo? Pues nunca lo había pensado, pero yo creo que finalmente, y sonará un poco romántico, yo creo que siempre la música está como alejada de muchas de esas cosas. Creo que la gente finalmente con la música es me gusta o no me gusta, independientemente de... Creo que la gente no se pone a pensar, esto lo han hecho los europeos o lo han hecho los españoles. Y creo que también depende un poco del país. Por ejemplo, Colombia es un país que ya es al extremo, al contrario, o sea, esto es una adoración por el extranjero. Entonces, cuando viene un colombiano a vivir a España, al tercer día está diciendo, venga, aquí estás teciando y está diciendo así, que llevas 8 días en Madrid, llevas 8 días, no hay necesidad de decir teta. Pero sí es como esa adoración del extranjero. Entonces, incluso yo sí creo que un poco como lo que decías tú del silencio y de cómo se diferenciaban las clases sociales, creo que históricamente y en algunas ciudades como en Bogotá sigue siendo un poco así. Entonces, si yo escucho música clásica, si yo voy a un concierto de música clásica, quiere decir que yo pertenezco a otra clase. Entiendo. Y tengo derecho a otro tipo de cosas. Entonces creo que y es algo que yo quiero combatir. Yo quiero que la gente vaya en jeans, quiero que la gente, que tu poder adquisitivo no determine lo que tú puedes disfrutar. Porque es que escuchar una orquesta es tener el privilegio de escuchar con la piel. Eso, cuando a veces se aborda este tema desde el mundo académico, te lo cuento con una historia paralela, pero que tiene mucha relación para ver qué opinas tú de esto, pero esto va a ser muy salvaje, esto que voy a decir, ¿no? Va a ser difícil de escuchar, pero de verdad que es únicamente desde el rigor académico por saber. Por ejemplo, cuando surgió la leyenda de la Atlántida, que muchas veces hablaba de dónde estaba Atlantis y tal, había algunos autores que pensaban que podía ser América Latina, la Atlántida, ¿no? Y históricamente en el siglo XIX en América Latina se aceptó muchísimo ese discurso porque se decía que América Latina siempre ha tenido un complejo por justificar un origen europeo. Eso es algo que no sé si será real o no, si siempre hay como cierto complejo de querer sentirse europeo, pero yo incluso lo he podido ver en culturas paralelas. Por ejemplo, mi novia es mitad china, mitad española, pero su madre es china y mi novia habla perfectamente chino y tal. Y es muy parecido, porque los cánones de belleza de a veces de esos países orientales es lo europeo. Ojos más abiertos y tal. Entonces, claro, aquí es donde viene la pregunta peliaguda. A ver, ¿tú qué opinas? ¿Crees que este auge, además de por la sensibilidad artística de que a mucha gente le gusta y tal, se debe a que hay cierto complejo, cierta necesidad de validación europea para que finalmente nos consideren un país primermundista o un país... ¿O no? No lo creo. O sea, creo que todo lo que estás diciendo es cierto, tanto que en Colombia decirte indio es un insulto. Cuando alguien te dice, ay, como eres de indio, es que eres de baja clase. Vamos, o sea, ¿cómo te vas a decir eso? Entonces, sí, claro. Entonces en Colombia, si tú eres menos morenito, entonces eres más blanquito. No, es que yo tengo unas raíces españolas muy claras. En México hay una palabra que es los whitexicans. Exacto.
por ejemplo, ¿no? Exactamente. Entonces yo sí que creo que eso pasa, pero no creo que sea una tendencia con relación a la música clásica. Es más, yo creo que la música orquestal, ahora que lo pienso, yo sí creo que ahí tuvo mucho que ver Dudamel en que efectivamente se haya vuelto tan conocida, tan popular y haya habido un auge, porque claro, Gustavo lo volvió pop. Y eso hizo que en muchos lugares de Latinoamérica, ya hoy en día del mundo, pero en muchos lugares de Latinoamérica hubiera formación musical desde muy temprana edad en extracciones sociales muy humildes. Entonces yo creo que eso también hizo que mucha gente pudiera saber que existía la música clásica, accedían a otro tipo de repertorios, unos repertorios muy alegres, se veían los conciertos de la Simón Bolívar bailando con sus chaquetas de colores, y eso rompió un poco con ese paradigma de la orquesta de corbata negra sentada. Entonces yo creo que eso también tuvo mucho que ver. Yo creo que el sistema, que ya tiene 45, 46 años, ha jugado un papel muy importante en cómo se vive la música sinfónica en Latinoamérica. ¿Tú has trabajado alguna vez para el sistema o has tenido vínculos? Muy poco. Yo cuando era muy joven, en mis primeros trabajos, existía un programa que tenía la CAF, la Corporación Andina de Fomento, que se llamaba la Orquesta Andina y el Coro Andino. Yo canté en el Coro Andino y luego hice mi primer trabajo como manager, era ser el tour manager del Coro Andino. Y ahí tuve una cercanía muy fuerte con el sistema. Entonces, me gustaría mucho saber tu opinión. Hace no mucho estuvo aquí Daniel Lara Farías. Sí. No sé si habrás visto los extractos o los vídeos y tal. Daniel es muy crítico con todo lo que tiene que ver con Venezuela, ¿no? Entonces, claro, yo le saqué el tema del sistema. Pero claro, yo como español no tengo ni idea. A mí me llegan cosas, pero yo me quiero informar, ¿no? Él, la crítica que hizo fue el hecho de que es un proyecto muy bonito, da oportunidades a muchos chavales y todas estas cosas, pero una de las cosas que criticó duramente es pues que a día de hoy es una herramienta totalmente del chavismo, e incluso atacó directamente diciendo que Gustavo Dudamel era el enemigo, palabras literales, porque estaba blanqueando el régimen. Claro, Daniel Lara le encanta la música clásica, yo lo sé, de hecho vive en la ciudad de Bajita, pero claro, él está de algún modo fuera. Sí. Entonces, el talento o no que Gustavo Dudamel, yo creo que a él le da igual. Él lo piensa desde un punto de vista, no sé si político o más real o terrenal, no sé. ¿Tú qué opinas en relación a esa crítica? Mira, yo pienso que sin duda el sistema ha cambiado mucho. El sistema hoy no era el sistema que era hace 20 años o era hace 15 años. Entonces yo creo que primero hay que mirarlo con distancia histórica, es lo primero. Segundo, creo que efectivamente Gustavo ha criticado mucho al régimen. De hecho, durante muchos años no pudo ni siquiera entrar por esa crítica. Entonces, creo que es injusto decir que Gustavo está blanqueando al régimen. Y tercero y más importante, creo que no se puede desconocer lo que el sistema ha hecho en esto que te estoy diciendo. Más allá, yo creo que hay otras críticas que tendrían más valor en el sistema, que es en cuanto a metodología, en lo que efectivamente causa en muchos casos en los niños en términos de tendinitis y de problemas físicos por la metodología que utilizan. Pero yo creo que la blanqueada del régimen, yo creo que esa es injusta, porque pues se puede buscar en internet, hay muchos momentos en los que Gustavo se ha parado y ha dicho esto no es. Insisto, además creo que hoy en día el sistema es algo muy distinto, ya no es lo que era hace 15 años, no hay profesores en Venezuela, ya quienes son los profesores son los alumnos aventajados que se quedaron. Creo que ya hoy en día es muy distinto, pero sí creo que esa semilla que se sembró hace 45 años se ha diseminado por el mundo entero. Y al margen del tema de Gustavo, ¿crees que sí que está siendo utilizada por el régimen? Sí, yo creo que hoy sí. Yo creo que hoy sí. Y creo que no son los únicos. Finalmente lo que hacen los políticos es escarbar a ver qué pueden atribuirse y decir, a este lo hice yo, esto que va desde las orquestas hasta las construcciones de escuelas, todo lo que sea una herramienta del populismo, lo van a utilizar. Por
llegar al último bloque ya, porque no vamos muy bien de tiempo y te tienes que ir y tal. Tú que eres gestora cultural y has trabajado muchísimo con cosas de música clásica y tal. Un chaval ahora mismo que nos esté escuchando o un grupo de chavales, ¿cuál crees que son los modelos de negocio más factibles para poder hacer dinero o para poder vivir de esto? Ya que el camino tradicional parece que está colapsado. No todo el mundo podemos ser profesores. Total. Y de conservatorios y tal, las plazas que hay son muy pocas y tal. ¿Hay algunos proyectos que tú digas, mira, esto suele funcionar, no es muy caro? ¿Tú qué le recomendarías a la gente? Mira, lo primero, que lea el entorno. ¿Qué pasa mucho? La gente dice, ay, es que yo he visto a este muchacho español que tiene su cuenta de divulgación. Bueno, finalmente a ti te funcionó y te funciona porque tienes un nicho en un contexto. La gente no estudia mucho el mercado. La gente no dice, venga, ¿qué está haciendo falta acá? Entonces te pongo un ejemplo. Yo doy un curso en la universidad que es básicamente de eso. ¿Qué podemos inventarnos y qué pueden ustedes crear que tenga sentido? Entonces les digo, bueno, necesito que ustedes cojan el periódico y me digan un problema y cómo van a solucionar ese problema desde la música. Entonces te pongo un ejemplo. Había cerca a una de las universidades y entonces ellos me decían, es que vemos un problema y es que en esta zona de la ciudad, en Bogotá, la gran mayoría de negocios viven de la universidad. Entonces está el chiringuito y está el restaurante y está esto. Pero ¿qué pasa? El semestre va de enero a mayo y luego va de agosto a diciembre. Entonces, este espacio de tiempo entre mayo y agosto, los trabajadores les quitan el contrato, no tienen cómo producir porque no pasa nada. Entonces, nosotros nos vamos a inventar un festival de música que tenga lugar entre mayo y agosto. Va a tener 2 o 3 ediciones, 2 o 3 semanas, y eso lo que va a hacer es que pueda promoverse la economía en esa zona de la ciudad. Les decía, es perfecto. ¿Y cómo se financia? Claro, entonces al decir que realmente lo que están haciendo no es simplemente tener música y tener entretenimiento, sino están ayudando a reducir los índices de subempleo y de desempleo en esa zona de la ciudad. Entonces, ¿ellos qué hicieron? Lograron conseguir recursos, ahí sí, del sector público que iban no para la cultura, sino para el empleo. O sea, pura economía naranja, ¿no? Exactamente. Pero digamos que ese tipo de cosas yo creo que es lo que deberían hacer absolutamente todos, y es pensar, leer cuáles son los problemas del entorno. Si tú estás en una ciudad que tiene un problema de violencia, ¿qué puedes hacer tú con los índices de violencia? Si estás en una ciudad que tiene una cárcel de menores y quieres reducir los índices de reincidencia, ¿qué se puede hacer? Entonces es un poco lo que te decía al principio, cómo podemos solucionar problemas de la vida real. ¿Por qué? Porque es que ahí es donde están los recursos. Tenemos que entender, César, que los recursos no están para la cultura o para la música o para... Ahí no hay recursos, y cada vez son menos y cada vez somos más los músicos y los artistas y los bailarines, pero en las otras cosas sí que hay. Siempre va a haber recursos para promover el empleo, siempre va a haber recursos para promover la salud, siempre va a haber recursos para promover el medio ambiente, la diversidad. Entonces es un poco leer el entorno. Sé que no tienes una bola mágica ni que no sé si eres, y adivina no creo que seas, pero si yo te preguntara ¿dónde crees que va a estar la música clásica en 15 años? Yo creo que hay un game changer que está muy próximo a pasar y que todavía no lo conocemos. Yo creo que hemos de alguna manera nos hemos hecho un poco los locos con todo lo que está pasando con la inteligencia artificial y decimos eso no nos va a tocar, eso no nos va a tocar, eso no nos va a tocar. Yo sí que creo que nos va a tocar. No creo que sea desde la interpretación como tal. Yo creo que los robots tocando música clásica o música, eso no va a pasar. Pero yo sí creo que algo va a pasar que cambia la manera en cómo consumimos arte y cómo consumimos entretenimiento. Y eso va a hacer que cambiemos totalmente la manera como actuamos. No sé qué es, pero sí creo que algo se viene, ¿no? Algo se viene porque es que es demasiado rápido, César. O sea, si tú miras desde 2023 que lanzó ChatGPT su primera versión y lo que podía hacer el ChatGPT, que era una tontería, pues era una bobada, a lo que puede hacer hoy, uno dice,
Ojito. Ojo, porque yo tengo creado uno de mis agentes de inteligencia artificial, cuando yo tengo que programar, yo lo tengo creado y cómo lo alimenté. Entonces yo lo alimento con cosas de Michael Tilson Thomas, con cosas de Paolo, con cosas de Gustavo. Y quiero mostrarte las temporadas que él hace. Y quiero mostrarte los conciertos que hace con los conceptos que hace. Y uno dice, ya le digo él, ojo, que ese... Yo creo que algo se viene. ¿Y tú qué opinarías si, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, un teatro de ópera nacional, en vez de contratar a un divulgador que haga los vídeos, lo hace una inteligencia artificial? ¿Te parecería bien o mal? Yo pensaría que lo inteligente sería tener la mezcla de los dos. Es decir, yo sí creo que nosotros como personas seguimos esperando una cara, seguimos esperando a alguien que te diga algo, pero claramente yo sí creo que el tiempo de la búsqueda de esos datos y la búsqueda de la información que el divulgador tiene se optimiza muchísimo con la inteligencia artificial. Entonces, si tú tienes una buena combinación de una inteligencia artificial bien utilizada para tus datos curiosos, para qué es lo que quieres divulgar, y un divulgador que sea cercano, que lo haga bien, que tenga chispa, yo creo que esa es la mezcla. He visto últimamente, estoy viendo que hay personas de inteligencia artificial que entonces se parecen a X o se parecen a Y, y yo creo que sí falta esa chispa. Yo creo que esa no me gustaría, pero la mezcla de ambas, creo que todo el mundo va a terminar allá. Muy pronto, además. Te lo digo porque he visto precisamente eso, lo está haciendo, no voy a decir nombres, pero lo está haciendo un teatro de ópera, eso actualmente en España. Yo me lo encontré el otro día, me sorprendió bastante, me chocó porque dije, hostia, pero si no hay nada más humano que lo artístico, ¿esto por qué? ¿No? En plan, me sorprendió mucho, y luego estuve viendo algunos comentarios, el feedback que está recibiendo ese Instagram en concreto, y no se está funcionando muy bien. Porque es obvio que el público, como tú has dicho, sigue necesitando ver caras humanas, porque si no siente que la sustitución está cerca, ¿no? Sí, entonces sí. Eso no mola. Y ya cuando tocas el arte de por medio, creo que eso hace que mole aún menos. Sí. Sí, no, y además es que piensa que la música en vivo sí tiene una... A mí me gusta oír las desafinaciones. Uh-huh. A mí me gusta oír el solo del concertino que se está dejando la piel ahí y dejando la piel ahí una comita más. No importa, pero tú sentiste algo. Yo creo que el día en el que la música en vivo no te transmita algo, ya no tenemos nada que hacer. Claro, eso se habla mucho desde el mundo de la gestión, ¿no? Se habla mucho de las experiencias, ¿no? En plan, hay que crear experiencias, y hay como todo tipo de experiencias emocionales, memoriales, no sé qué. No sé hasta qué punto esa palabra se ha desvirtuado o verdaderamente es el camino. Porque claro, una inteligencia artificial parece que... Yo sí creo, y creo que la palabra experiencia ya está un poco perrateada, como decimos, pero sí que si tú miras otra vez las investigaciones, está completamente demostrado que particularmente después de la pandemia nuestro cerebro cambió y que necesitamos que se nos estimule por lo menos 2 sentidos para que efectivamente tú puedas tener un span de atención mucho más alto. Entonces, por eso hay tantas cosas visuales. ¿Por qué crees que los conciertos de reggaetón funcionan tan bien? Porque son una clase de producción, César. O sea, puede que te guste o no te guste, pero cuando tú miras la producción, miras las luces, todo el tiempo te estás estimulando. Lo que te estás haciendo es estimulando. Entonces yo creo que sí, el cerebro nos cambió. Entonces sí creo que nos toca ponerle cositas a la experiencia, pero sí creo que la música, en el caso nuestro, tiene que ser el core. También en este caso, cuando se habla de reggaetón, yo creo que muchas veces el género se ha convertido en una excusa de cosas que parece que le interesan más a los jóvenes. En el hecho de, pues me voy a coger una cogorza, voy a ver si ligo, voy a ver si...
Tal. Ahora que hablas de reggaetón, justo que encima tú eres de Colombia, ¿no? Que, fíjate, me ha sorprendido antes cuando me has dicho que Colombia es la capital. Medellín es la capital del reggaetón, ya no es Puerto Rico. Ya no, ha cambiado, ¿no? Ahora es Medellín. La gente en los comentarios dirá que... Ahora es Medellín, claro, es que tienes J Balvin, Maluma, Karol G, el Fercho, bueno, dime uno. Hace no mucho yo hice un post que, se viralizó bastante, en el que dije que lo que le está pasando al reggaetón ya sucedió hace 200 años con Rossini. Yo hablaba del fenómeno sociológico. En ningún momento yo estaba comparando músicas en ese post. No sé si es que la gente no lo entendió bien cuando lo leyó tal, pero bueno, se montó una verdadera batalla campal en los comentarios. ¿Pero cómo puedes comparar a Rossini con Bad Bunny? No sé qué. Y dije, a ver, que yo estoy hablando del fenómeno sociológico, porque es cierto que había muchas críticas que le hacían a Rossini que literal tú las sacas de contexto y es tan parecido a lo que le dicen al reggaetón. Tú como colombiana, cuando hay gente tan hater que, es que son verdaderos hooligans, ¿crees que es justificable esa actitud? ¿Crees que no? Es que yo creo que se ha vuelto también una moda, César. Se ha vuelto una moda. Hay otra moda que les encanta y es una moda que es odiar a Arjona, ¿cierto? Entonces, ¿A quién? A Ricardo Arjona. No sé quién es. Bueno, Ricardo Arjona es un cantautor guatemalteco. Y si tú dices que tú odias a Arjona y que está bien, porque tú eres muy culto. Lo mismo pasa. Entonces, yo creo que tampoco aquellos que critican, muchos ni siquiera lo han escuchado. O sea, a mí me gusta escuchar absolutamente todo para poder criticar con conocimiento de causa. Y sí, claro que no me gusta el reggaetón, pero si yo escucho el último álbum de Bad Bunny, es tremendo álbum. Está muy bien hecho, muy bien hecho. Tú miras el álbum de Karol G, Mañana será bonito, que está hecho con la productora de Bobby McFerrin. O sea, y todo está hecho con la voz. Entonces, ojo, que... ¿Y qué le dirías a la gente que... Porque yo lo que he visto en muchos esos comentarios, ¿no? Cuando dicen las letras. Sí. Son un cáncer para la sociedad, intoxican a los jóvenes, a los niños, potencian esa cultura de la inmediatez, de la serotonina... Yo creo, el otro día estábamos hablando de eso. Cuando tú miras Juan Luis Guerra, quisiera ser un pez. ¿De qué está hablando? Quisiera ser un pez para meter mi nariz en tu pecera. Está hablando del cunilingus, pues. O sea, vamos a ver. Claro, pero hay quien te diría que es más romántico, es más poético, simbólico, no tan... Porque hay muchos que dicen que el reggaetón es pornografía musical. Sí, yo estoy de acuerdo. Y como te digo, yo creo que hay mucha basura en el reggaetón. Lo que sí creo es que no por eso hay que catalogar a todo el reggaetón como mal reggaetón, o a todo el reggaetón como porno, o a todo el reggaetón como mala música, o a todo cantante de reggaetón como mal cantante. No, creo que es también preguntarnos desde nosotros como gestores y como músicos, ¿y por qué le va tan bien el reggaetón? ¿Por qué lo crees? Tengo una teoría que tiene Pedro Aznar, no es mía, es Pedro Aznar, el ex cantante de Serú Girán. Y él me decía que a él le parece fascinante cómo absolutamente todas las músicas tradicionales de América Latina, desde Argentina hasta México, tienen exactamente el mismo patrón. Tan, en distintos tempos. Y que es por eso que efectivamente el reggaetón funciona también. Porque está metido dentro de lo que nosotros somos ancestralmente como latinoamericanos. Eso es una explicación que funciona bastante bien. La otra explicación es lo que te digo. Yo creo que finalmente han logrado construir unos productos en general, no solamente en los conciertos, sino unos productos como ellos mismos, como personas, que son atractivos para la juventud hoy en día. Creo yo que es esa mezcla de esas dos cosas. Luego también yo creo que incluso había un extra que es la propia industria musical se ha refinado hasta tal punto de que se han generado verdaderos oligopolios. En el sentido de quienes tienen ahora mismo el poderío como para poder estar en todos lados, aparecer en todas redes. Vamos, yo estoy completo, no lo sé al 100%, pero no me extrañaría nada si Spotify y estas plataformas visuales tuvieran contratos directos con las discográficas para que cuando salen esas canciones te salgan todo el día. También, si tú lo piensas, es muy chistoso porque, y esto no es nuevo, o sea, tú piensas
Vamos, hablo de reggaetón como hablo de Taylor Swift, ¿sabes lo que quiero decir? Sí, o Shakira, o sea, también de alguna manera primero los vuelven famosos con historias, con esa persona, ese character que han creado, y luego lanzan una canción, no importa la que sea, porque lo que canten lo van a vender. Shakira fue así, o sea, Shakira, no Shakira de ahorita, te estoy hablando de la Shakira de hace 40 años, 35 años, básicamente era un concurso en el periódico y el papá lo que hizo fue comprar absolutamente todos los periódicos para que la gente votara y se volviera famosa Shakira a punta de eso. Luego lanzó sus canciones y todo lo que tú quieras, pero eso tampoco es nuevo. Entonces, obviamente es una marca, es un tema de marketing, y vuelvo al cuento. También tenemos que ver cómo la gente está consumiendo y por qué lo está consumiendo. Y yo también creo que todo es cíclico. Ahí sí que estoy completamente convencida, porque nosotros decimos los jóvenes, pero ahí estamos metiendo a los de 11 y a los de 30, ¿sí? Y nosotros en la orquesta a veces hacemos focus group para saber qué está escuchando la gente, cuáles son las conexiones con la música clásica. Y fíjate que nos llamó muchísimo la atención los que están entre los 23 y los 28 años, sí que escuchan reggaetón, les encanta el reggaetón, les encanta la fiesta, pero los niños, digo yo, porque para mí es un niño, entre los 13 y los 16 años escuchan reggaetón, pero están empezando a escuchar salsa otra vez. Pero escuchan merengue. ¿Por qué? O sea, no tiene... Sí, y yo también me quedé loca. O sea, esto no... Entonces, también creo que tenemos una cantidad de preconceptos de es que los jóvenes, es que la juventud está perdida. No, yo también creo que así como la moda, yo creo la moda pues de vestir, creo también que esos fenómenos van a terminar volviendo a ser cíclicos y creo que la gente va a volver a escuchar otro tipo de música. Entonces, que creo que el reggaetón no se va a morir, no creo que el reggaetón se vaya a morir, pero fíjate, por ejemplo, este último álbum de Bad Bunny, claro, no está en reggaetón. No está en reggaetón, tiene mucha salsa. Más de su folclore, ¿no? Exactamente. ¿Y por qué crees que es eso? Lo mismo que te decía lo de Apple y Apple Classical. La gente que está detrás de Bad Bunny no son bobos, entonces también ellos están descubriendo lo que yo te estoy diciendo. Van a empezar a escuchar otra vez salsa, entonces vamos a meterle salsa. Entonces eso va a terminar siendo otra vez cíclico. Claro, es una forma también como de salir del punto muerto, de qué es lo nuevo que podemos hacer. Claro, muchas cosas que también se criticaban de esos artistas es hasta qué punto ellos tienen decisiones dentro del proceso creativo. Ninguna. O únicamente son el monigote, todo lo hacen los técnicos. Claro, pues mucha gente se cabrea tanto. Claro. Y es lo que... Claro, porque a veces cuando se tira de ese argumento de no, es cíclico, se decía lo mismo del rock, se decía lo mismo del metal, pero que hay muchos que dicen ahora, ya, pero esa gente sí eran músicos. Sí. Y parece que muchos de los que hay ahora, no. Sí. No. Y en eso sí, pero también fíjate lo que pasaba también antes. O sea, ¿cuántos artistas han sido capaces de decir, no, yo no me caso con ninguna disquera, yo no me voy a meter en la industria? Son muy poquitos. O sea, yo pienso hoy en día, y lo conversábamos hace poco, de las bandas de rock de Latinoamérica, creo que la única que ha dicho, no me caso con ninguna disquera, pues de las famosas, es No Te Va a Gustar. Y No Te Va a Gustar, dijo, no me caso, pero eso obviamente tiene unas renuncias y es que no vas a estar todo el tiempo sonando en la radio, que no vas a estar todo el tiempo en el mainstream, pero muchos, la gran mayoría terminan vendiéndose. ¿Por qué? Porque necesitan una distribuidora, porque necesitan posicionarse, porque necesitan girar. Entonces, tampoco es tan distinto. Eso me hace recordar a contexto de cuando a veces la industria o no maltrata a ciertos artistas. Hay dos raperos que, bueno, uno se llama Jung Beef y otro es Zetangana, aunque bueno, Zetangana ya no sé si es rapero o no, la verdad, pero tuvieron beef entre ellos dos y hay una frase célebre que le dijo Jung Beef a Zetangana, porque Zetangana como que defendía la industria y Jung Beef la atacaba, ¿no? Sí. Y Zetangana apelaba a, sí, claro, tú atacas la industria porque te ha ido mal, porque si no tú serías igual de vendido que todos, ¿no? Y una de las cosas que le dijo Jung Beef es, la industria le hizo el lío a Michael Jackson, no te lo va a hacer a ti. Entonces, sí. Entonces me hizo bastante gracia esa frase de... Bueno, por llegar ya al final de los finales, esto lo hacemos con todos los invitados. ¿Escuchas música en algún tipo de plataforma digital? Spotify. Apple. Vale, pues nos tienes que enseñar tus últimas 5 búsquedas. o últimos 5 likes. Vamos a ver.
Últimos 5 búsquedas. Pero tengo que mirar yo, que no haya trampa. No. A ver. Vale, a ver. Y nos cuentas un poquillo de lo que haya no sé qué está ahí, César, pero... Tenemos aquí 2 veces repetidas Duerme Negrito de Marta Gómez y Mercedes Sosa. Sí. Imagínate que tengo una amiga sueca que cantaba conmigo en coro y le está enseñando a su hijo una canción colombiana. Entonces me dijo, es que yo te escuché cantar Duerme Negrito, enséñame la letra. Entonces por eso está ahí el Duerme Negrito. ¿No? Vale, tenemos también por aquí This Is No Te Va a Gustar. Eso es un grupo, no te va a gustar, imagino, sí. ¿no? ¿De qué género es? Es rock. Rock, además es la última colaboración que hicimos con la orquesta y No Te Va a Gustar para los 30 años. Es una banda uruguaya. Guay. Muy buena, recomendada. Tenemos por aquí también NTVG Filarmónico. No Te Va a Gustar. Es No Te Va a Gustar. Vale. Vale, tenemos por aquí a Pablo Milanés. No sé quién es, no lo conozco. Pablo Milanés, cubano. El gran eran Pablo Milanés y Silvio Rodríguez, la trova cubana. Sí, de pues. Silvio Rodríguez he escuchado mucho ese nombre. No he escuchado una canción suelta, pero... Exacto. Luego hay otro, tiene un guitarrista que se le menciona mucho, que es así como punk o algo así, creo que es argentino. Ay, tío, se le menciona mucho, me van a matar. No me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo cómo se llama. Era como un rockero así argentino, como muy punk. No te viene, ¿no? Bueno, da igual. Y por último tenemos Jorge Caraballo Cordobés. Afuera, adentro. No sé qué es. No tengo ni idea. Es un podcast, pero no sé de qué es. Alguien me lo había recomendado, pero no. Hasta ahí no sé. Vale. Bueno, pues dicho queda. dicho queda. Siempre me sorprende mucho cuando siempre pregunto las canciones que... Es muy curiosa las reacciones, como... Hay gente como que se le corta el aliento durante un segundo. Como, ay, Dios mío, ¿qué será lo que busqué? Claro. Y eso dice mucho porque literal es como la música que escuchamos es una manifestación de quién somos. Y por eso a veces es como, hostia, mi privacidad, ¿no? Quizás. Y hay otros que me hace mucha gracia, que es, nos pasó justo con la invitada anterior, con Carmen y tal, no tenía ni idea de lo que había buscado en Spotify. Y eso también es como, wow, entonces cómo han llegado esas cosas ahí. Pero además yo casi nunca busco, o sea, yo lo pongo al algoritmo a que me bote cosas. Lo que llegue, ¿no? Entonces por eso yo decía, claro, cuando busco es porque alguien me dice busca tal cosa, o entonces no necesariamente es lo que más. pero está muy bien, me encantó el ejercicio. Vale. Bueno, pues nada, hasta aquí porque tienes prisa también y si no vas a llegar a la cena y tal. Pero bueno, creo que llegamos una hora y poquillo, o sea que bueno, muchísimas gracias por haber venido aquí, ha sido una velada muy simpática y estás invitadísima en el futuro. Buenísimo, no, mil gracias y también ojalá que puedas conocer Medellín ya que tienes tantos fans en Latinoamérica. Algún día, muchas veces me dicen que vaya para LATAM, siempre lo primero en lo que pienso es, hostia, el avión. Bueno, ya sabes que te tomas una pastillita y ya duermes las 9 horas. Total. Pues nada, y muchas gracias a todos los que habéis llegado al final del episodio. No olvidéis darle a like, dejaros un comentario, compartirlo, nos ayuda muchísimo. Adiós.